Bueno, el día de hoy voy a presentar lo que es mi videoexamen de inmunología con todos los temas que se han visto a lo largo de la clase. Bueno, ahora hablemos un poco de la historia de inmunología, pero es necesario comenzar señalando un poco de introducción. Entonces, la palabra inmune proviene del latín immunes, el cual se encuentra asociado a alguien libre, exento de obligaciones, impuestos o castigos. Así también vale la pena destacar que esta palabra tuvo su origen en Roma. Una amplia variedad de organismos y sus moléculas asociadas suponen una amenaza constante para el cuerpo humano. Entonces, el sistema inmunitario humano se caracteriza por ser un conjunto de mecanismos defensivos que identifican y neutralizan estas amenazas. También es capaz de distinguir los organismos y moléculas extraños frente a los propios, de todo aquello que es parte del cuerpo. Ahora bien, existe la respuesta inmune, la cual es la forma en cómo el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas. Todo esto a través de una secuencia compleja de eventos desencadenados por un estímulo inmunógeno. Ahora bien, la historia de la inmunología se remonta al siglo XV, donde los chinos, los persas y los turcos tenían conocimiento respecto a que podían evitar la viruela haciendo uso de costras secas de enfermos de viruela, las cuales se molían y eran inhaladas. Este método forma parte del primer intento de aumentar las defensas frente a una infección. En 1796, Edward Jenner hace su aparición después de observar que las vacas tenían una forma ligera de viruela llamada cowpox. Realizó un experimento que revolucionó el conocimiento de la inmunidad, al observar que cuando los ordeñadores contraían la enfermedad leve de la viruela del ganado, se volvían inmunes a una cepa más grave de viruela. Se planteó que al inocular líquido de una pústula de viruela en una persona, ésta podía resultar protegida de la viruela. Fue aquí cuando decidió llevar su experimento a cabo con un niño de 8 años, al que inoculó con líquido de pústula y posteriormente lo infectó con viruela. Con esto, Jenner comprobó su teoría, ya que el niño no contrajo la enfermedad. A partir de este descubrimiento se inauguró la inmunología como rama de la medicina, y es por eso que Edward Jenner es considerado como el padre de la inmunología. En 1885, Louis Pasteur descubre la atenuación bacteriana, desarrollando así 3 vacunas como cólera aviar, anthrax y rabia, con la finalidad de inmunizar algunas enfermedades infecciosas. Todo esto a través de experimentos con gallinas, los cuales consistían en inyectar la bacteria en gallinas. Estas se enfermaban, pero se recuperaban. Esto se continuó haciendo hasta ya no tener más gallinas sanas, y Pasteur se vio obligado a usar las mismas gallinas, pero estas fueron inyectadas con bacterias sanas de cultivos nuevos. Las gallinas no murieron, sin embargo, algunas pocas se enfermaron. En 1916, Elich Metchnikoff estudió la fagocitosis y propuso que la inmunidad tiene fundamentalmente una base celular. Da surgimiento a la teoría fagocitaria, teoría celular. Todo esto gracias a la realización de experimentos con estrellas de mar a las que se les introducían espinas de rosal y que después de unos días había células rodeando a la espina tratando de destruirla. En 1908, Paul Ehrlich crea el primer tratamiento contra la sífilis. Además, entendió que deben existir químicos específicos en cada bacteria y célula, dando así origen a la teoría que llamó cadena lateral. Es importante destacar que creó el primer antibiótico de nombre Salvasan. Continuamos con el tema que va reflejado al sistema innato, adaptativo, humoral y celular. Bueno, el sistema inmunitario es un sistema homeostático que tiene interacción con otros sistemas como el nervioso y el endocrino. El sistema inmunitario consiste en 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa consiste en una serie de barreras mecánicas, por ejemplo, la piel, químicas, como por ejemplo el medio ácido del estómago, y biológicas, como los microbios comensales, que protegen al organismo. Si estas barreras sufren una ruptura, se activan la segunda y la tercera línea de los sistemas protectores. Primero el sistema inmunitario innato y después el sistema inmunitario adaptativo. Algunos receptores tienen la capacidad de identificar y unirse a moléculas que pertenecen al propio organismo, mientras que otros pueden reconocer y unirse a moléculas que son ajenas al cuerpo. Algunos de estos receptores, que están presentes en todos los individuos sanos en cantidades bajas y están codificados en el genoma, son capaces de detectar moléculas específicas producidas por una amplia variedad de organismos, como moléculas presentes en células bacterianas pero ausente en las células humanas. Estos receptores, conocidos como receptores de reconocimiento del patrón, PRR por sus siglas en inglés, Pattern Recognition Receptors, constituyen aproximadamente 100 tipos diferentes y forman parte del sistema inmunitario innato, que es la segunda línea de defensa del cuerpo. Las células y las moléculas del sistema inmunitario innato responden rápidamente a la invasión microbiana y en muchos casos son suficientes para eliminar diversas infecciones.
Después de las barreras y del sistema inmunitario innato, el sistema inmunitario adaptativo, que cuenta con sus propias células y moléculas distintivas, constituye el tercer nivel de defensa contra posibles amenazas para el cuerpo. Durante su desarrollo, los linfocitos B y T derivados de la médula ósea y el timo, respectivamente, producen una variedad de receptores únicos, a través de un proceso en el cual se reordena un número limitado de fragmentos génicos. Se crea un gen combinado que codifica el receptor. Cada linfocito genera de manera aleatoria un receptor único mediante este proceso. Estos receptores, conocidos como receptores de origen somático, se crean aleatoriamente antes de que el linfocito entre en contacto con sustancias extrañas o propias. Bueno, aquí podemos apreciar algunas características del sistema innato y adaptativo, como por ejemplo el sistema innato pues está presente desde el nacimiento, es muy parecido entre individuos, primera en actuar como regulador de defensa, porta una respuesta rápida y constante, se encuentra en piel, lágrimas, pH gástrico, microbiota y lágrimas. En el sistema adaptativo, las características son como es inducible ante la presencia del antígeno, tarda más tiempo en activarse, hay memoria, es transferible a otros individuos y reconoce entre lo propio y lo extraño. A esto se le denomina tolerancia. Ahora bien, el sistema adaptativo humoral es una parte importante del sistema inmunitario adaptativo que se encarga de la producción de anticuerpos para combatir infecciones y patógenos. Posee algunas características como lo son la producción de anticuerpos, la presencia de linfocitos B. Estas células se originan en la médula ósea y se diferencian en células plasmáticas que producen y secretan anticuerpos específicos. También portan el reconocimiento de antígenos. Los linfocitos B tienen receptores de membrana en su superficie que les permiten reconocer antígenos específicos. Poseen una memoria inmunológica en la que una vez que un linfocito B ha sido activado y se ha diferenciado en células plasmáticas productoras de anticuerpos, algunas de estas células plasmáticas pueden diferenciarse en células de memoria. También existe el sistema adaptativo celular, el cual es una parte esencial del sistema inmunitario adaptativo que se encarga de combatir infecciones intracelulares y células malignas. Porta algunas características como lo son linfocitos T, los que son células principales del sistema adaptativo celular, se originan en la médula ósea y maduran en el timo. Hay dos tipos principales de linfocitos T, los linfocitos T citotóxicos, que son CD8, y los linfocitos T colaboradores, CD4. Dentro de la inmunidad adaptativa específica se deriva en lo que es inmunidad adaptativa específica activa e inmunidad adaptativa específica pasiva. En la activa se divide en natural y artificial. La activa se caracteriza por infecciones y la artificial más que nada por vacunas. Y en la pasiva, la natural son por inmunoglobulinas que pasaron al bebé por lactancia y placenta. Y en la artificial pues son por sueros antitoxinas o por transfusión celular. Ahora bien, continuemos con un glosario. Un alérgeno es una sustancia que puede ser reconocida por el sistema inmune como extraños o peligrosos, generando una respuesta de sensibilidad ya sea de forma inmediata o tardía. A esta reacción se le conoce como alergia. Los alérgenos provienen de diversas fuentes como alimentos, ambientales o medicamentos. Un antígeno es una sustancia que puede estimular una respuesta inmune en el cuerpo. Puede ser una molécula o una parte de una molécula como una proteína, un carbohidrato o un lípido, que el sistema inmunitario reconoce como extraño. Cuando un antígeno es reconocido por el sistema inmunitario, desencadena la formación de anticuerpos y activa los linfocitos T. Estos linfocitos son esenciales para la defensa del organismo contra infecciones y enfermedades. Un apteno son moléculas pequeñas, generalmente no inmunogénicas y frecuentemente de origen no biológico, que actúan como imitadores sintéticos de los epítopos. A pesar de que los aptenos pueden unirse a receptores inmunitarios, no pueden desencadenar una respuesta inmunitaria específica por sí mismos y por lo tanto no son inmunogénicos. Sin embargo, cuando un apteno se une químicamente a un inmunógeno, también conocido como portador, pueden generarse respuestas inmunitarias tanto contra el apteno como contra los epítopos presentes en el inmunógeno. Un epítopo, también conocido como determinante antígeno, es una región específica de una macromolécula que puede generar una respuesta inmune al asociarse con los anticuerpos producidos por esta respuesta. Un parátopo es el lugar específico de unión del anticuerpo al epítopo de su antígeno correspondiente. Pertenece a la región variable de la molécula de anticuerpo o del receptor del linfocito B. Es una pequeña región de 5 a 10 aminoácidos del anticuerpo en la región FAP. Una peroxidasa es una enzima que cataliza la oxidación de una amplia variedad de sustratos orgánicos e inorgánicos, utilizando para ello peróxido de hidrógeno u otras sustancias relacionadas.
La lactoferrina, también conocida como lactotransferrina, es una proteína globular perteneciente a la familia de las transferrinas. Es una proteína que tiene una gran afinidad por los iones de hierro. La lactoferrina se encuentra en diversos fluidos corporales como la leche humana, la leche de yegua, la leche de rumiantes, las lágrimas, la saliva, el semen y las secreciones bronquiales. El sosima es una enzima hidrolítica ampliamente distribuida en la naturaleza. Su función principal es la de degradar la pared celular de bacterias gram-positivas. La macromasia celular es un fenómeno intrigante en histología. Ocurre cuando ciertos colorantes básicos reaccionan con los componentes del tejido y cambian su color normal de azul a rojo o púrpura. Este fenómeno se debe a una serie de interacciones químicas y estructurales que ocurren entre los colorantes y los componentes del tejido. Los órganos linfoides se dividen en primarios y secundarios. Los órganos linfáticos primarios, como el timo y la médula ósea, actúan como lugares de aprendizaje para linfocitos, a pesar de que todos los linfocitos forman en la médula ósea. Aquellos destinados a convertirse en linfocitos T son trasladados al timo en una etapa temprana para recibir una instrucción especializada que les permita diferenciar entre células, tejidos propios y extraños. Entre los órganos los órganos linfáticos primarios existe el timo, que es un órgano linfático con forma de lóbulo. Es el primero en desarrollarse durante el periodo fetal y neonatal. Experimenta un aumento en su tamaño y luego comienza a reducirse gradualmente después de la pubertad. Las células progenitoras llamadas protimocitos, que se originan en la médula ósea y están destinadas a convertirse en linfocitos T, migran a través de la circulación sanguínea hacia la corteza del timo. Una vez en este nuevo entorno, estas células son conocidas como timocitos corticales. La médula ósea contiene tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, grasa y células. Las células madre hematopoyéticas se encuentran localizadas en medio de estas estructuras y son capaces de generar las células precursoras de los linajes mielocítico, granulocítico, eritrocítico y linfocítico. En la edad adulta, esta médula será principalmente grasa. Los tejidos linfáticos secundarios actúan como sistemas de filtración que retiran de la circulación materia extraña, células muertas y agregados proteicos. Estos órganos linfáticos secundarios están altamente vascularizados y cuentan con una amplia red de vasos sanguíneos y linfáticos que facilitan el movimiento de linfocitos, monocitos y células dendríticas hacia adentro y fuera de ellos. El órgano representativo de los órganos linfáticos secundarios es el vaso, que es el órgano linfático más grande del cuerpo. Se encarga de filtrar partículas de la sangre y concentrar los antígenos y microbios que circulan en ella. Aparte de los linfocitos B y T y otros tipos de glóbulos blancos, el vaso contiene una gran cantidad de células plasmáticas que producen y liberan inmunoglobulinas en la circulación. Desde una perspectiva histológica, el vaso se divide en la pulpa blanca, que está densamente poblada por linfocitos, y la pulpa roja, que está rica en glóbulos rojos. La pulpa blanca rodea a las arteriolas más pequeñas. La linfa es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos. Se produce por el exceso de líquido que sale de capilares sanguíneos. Este líquido es recogido por los capilares linfáticos que se unen hasta el conducto más grande, el conducto torácico, que llega a la vena subclavia izquierda. No transporta oxígeno y no tiene eritrocitos. Los nódulos linfoides, desde el punto de vista anatómico, este órgano se divide en dos partes distintas, la corteza y la médula. La estructura reticular o en forma de red de este órgano está formada por fagocitos y células dendríticas y reticulares especializadas. Los linfocitos están predominantemente distribuidos en dos regiones de la corteza. La corteza superficial contiene agrupaciones de linfocitos en forma de nódulos o folículos, que a veces se refieren como una región independiente del timo y principalmente contienen linfocitos B. Durante una respuesta inmunitaria, los folículos desarrollan una célula central llamada centro germinal que contiene muchas células en estado de proliferación. Por otro lado, la corteza profunda es la región donde hay una mayor concentración de linfocitos T. El anillo de Waldeyer es tejido linfoide localizado en la faringe. Se encuentra tiene derivados de las amígdalas, que son las amígdalas palatinas, linguales, faringeas o adenoides, rinofaringeas y tubarias. Este anillo es una combinación de tejidos linfoides en la entrada principal de los posibles antígenos. Es una primera línea de defensa. Si se inflaman, significa que hay replicación de células inmunitarias. Se pueden crear tonsolitos, que son calcificaciones en amígdalas, forman halitosis y abscesos amigdalinos. Lo más usual a valorar son las amígdalas 0, amígdalas que no se visualizan, la 1 que se visualiza dentro de la fosa amigdalina, la 2 que sobresalen de la fosa amigdalina, la 3 llega a la base de la vulva palatina y la 4 pues rebalsa la vulva palatina.
Ahora bien, el MALT es un tejido linfoide relacionado con mucosa, se localizan varios sitios de la membrana, submucosa en el cuerpo y de aquí derivan sus tipos más representativos como lo es el BALT, que es tejido linfoide bronquial, es una estructura linfoide terciaria que se encuentra en la submucosa bronquial, consiste en folículos linfoides y está presente en los pulmones y bronquios. Y el GALT, que es tejido linfoide intestinal, juega un papel crucial en la defensa inmunológica contra patógenos intestinales. En células podemos encontrar a los leucocitos, que se dividen en granulocitos polimorfonucleares, que estos dan origen a neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y estos mismos se desgranulan por IG. También están los granulocitos, que son morfonucleares, y aquí podemos tener al mastocito. Tenemos a los granulocitos monomorfonucleares, que da origen a los linfocitos, en este caso linfocitos T, B y NK, y los monocitos. Los eosinófilos adquieren su nombre debido a los gránulos en su citoplasma que muestran afinidad por la eosina, un tinte utilizado en histología. Sus glóbulos blancos bilobulados que contienen gránulos citoplasmáticos que albergan proteínas básicas. Aunque constituyen entre el 0% y el 5% de los glóbulos blancos presentes en la sangre periférica, los eosinófilos desempeñan un papel activo en las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas contra las infecciones causadas por parásitos helmintinos, también conocidos como gusanos. Los basófilos poseen gránulos citoplasmáticos ácidos que contienen aminas vasoactivas como la histamina, que causan la contracción del músculo liso y pueden ser fácilmente teñidos con colorantes básicos. Estas células bilobuladas se encuentran en cantidades pequeñas en la sangre periférica, aproximadamente entre el 0% y el 1%, o en forma de mastocitos residentes en tejidos. Tanto los basófilos como los mastocitos desempeñan un papel crucial en las reacciones alérgicas dentro del sistema inmunitario adaptativo. Como se mencionó, los mastocitos son similares a los basófilos, pero se encuentran en el tejido conjuntivo. Los neutrófilos constituyen la mayor parte de los leucocitos en la sangre periférica, representando aproximadamente el 60% de ellos. Son conocidos también como células polimorfonucleares, PMN, debido a la variabilidad en el número de segmentos nucleares que poseen, que pueden ir de 2 a 5. En individuos adultos sanos, diariamente ingresan a la circulación más de 100.000 millones de neutrófilos, con una vida media de alrededor de 7 horas. El proceso de diferenciación de los neutrófilos desde su forma inmadura con un núcleo alargado, una banda, hasta su forma madura y segmentada conocida como estadio encallado, puede llevar aproximadamente 2 semanas. Los neutrófilos son altamente efectivos en la eliminación de bacterias. Las células dendríticas son como fagocitos profesionales. Estas células usan sus extensiones citoplasmáticas para tomar muestras de su entorno. Las células endoteliales son células planas que recubren el interior de todos los vasos sanguíneos y linfáticos. Estas células desempeñan funciones fisiológicas cruciales en el sistema circulatorio. Los linfocitos T son esenciales en la mayoría de las respuestas inmunitarias adaptativas, ya que están directamente involucrados en estas respuestas y también en la supervisión y regulación de las actividades de otras células. Estos linfocitos se desarrollan a partir de células madre hematopoyéticas presentes en la médula ósea. Cuando son inmaduros, conocidos como protimocitos, migran hacia el timo, donde se convierten en timocitos y adquieren receptores de células T, TCR, y se evalúa su capacidad para diferenciar entre lo propio y lo ajeno. Aunque la mayoría de los timocitos no superan este proceso de selección y son eliminados, aquellos que lo superan continúan su desarrollo y maduración para convertirse en linfocitos T, derivados del timo, también conocidos como linfocitos T, que luego ingresan en la circulación. Estos linfocitos se dividen en linfocitos TCD4. Estos constituyen alrededor de 2/3 de los linfocitos TCD3 maduros. Las moléculas CD4 presentes en la superficie de los linfocitos T reconocen una región específica en las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, que no se une al péptido. Por lo tanto, los linfocitos TCD4, también conocidos como linfocitos T cooperadores, están especializados en el reconocimiento de complejos péptido MHC, PMHC de clase 2. Los linfocitos TCD8 constituyen aproximadamente 1/3 de los linfocitos TCD3 maduros. Las moléculas CD8 en la superficie de los linfocitos T reconocen una región específica en las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, que no se une al péptido. Como resultado, los linfocitos TCD8 están especializados en el reconocimiento de complejos PMHC1. Además de su función principal, los linfocitos CD8 también se conocen como linfocitos T citotóxicos, o abreviación TC, y los linfocitos T supresores TS.
Dependiendo de su función específica, los linfocitos TC identifican y eliminan las células del cuerpo que han sido infectadas por organismos intracelulares como virus y bacterias intracelulares. En la maduración de los linfocitos CD4 encontraremos el TH0, TH1 y TH2. Los linfocitos CD4 TH0 tienen la capacidad de madurar a través de una de dos vías funcionales posibles, dependiendo de las señales que reciban al interactuar con las células presentadoras del antígeno, APC. Cuando los APC detectan la presencia de liposacáridos de origen microbiano, secretan interleucina 12 y estas citocinas que promueven la incorporación y activación de los leucocitos. En respuesta a estas señales, los linfocitos TCD4 tienden a activar células fagocíticas o linfocitos T citotóxicos, lo que los convierte en linfocitos TH1. Por otro lado, si los linfocitos TH0 siguen la otra vía de diferenciación, pueden ser inducidas por la presencia de IL4, se convierten en linfocitos TH2. Estos linfocitos TH2 tienen como principal función responder a los microorganismos patógenos extracelulares, facilitando la diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Además, los linfocitos TH2 también son responsables de producir citocinas que promueven la proliferación y activación de los linfocitos B, así como su diferenciación en células plasmáticas o linfocitos B de memoria. En resumen, los linfocitos CD4 TH0 tienen la capacidad de diferenciarse en linfocitos TH1 o TH2, según las señales específicas que reciban, lo que les permite desempeñar diferentes funciones en la respuesta inmunitaria adaptativa, dependiendo del tipo de patógeno que se encuentre en el organismo. Los linfocitos B se originan a partir de células madre pluripotentes presentes en la médula ósea. A diferencia de otros tipos de linfocitos que se desarrollan en el timo, existen dos tipos principales de linfocitos B, los B1 y los B2. Los linfocitos B1 son los primeros en desarrollarse durante el periodo embrionario y se encuentran principalmente en las cavidades pleural y peritoneal. Estos linfocitos poseen la capacidad de autorregeneración. Por otro lado, los linfocitos B2, que se generan durante o después del nacimiento, son constantemente producidos en la médula ósea y se distribuyen ampliamente por los tejidos y órganos linfáticos. Cada linfocito B produce inmunoglobulinas específicas, lo que significa que pueden reconocer y unirse a un único epítopo. La célula NK del inglés Natural Killer, también conocida como asesina natural, es un tipo de linfocito y un componente importante del sistema inmunitario innato. Su función principal es la destrucción de células infectadas y células cancerosas, además de regular las respuestas inmunitarias. A diferencia de las células fagocíticas, las células NK no destruyen las células mediante fagocitosis, sino que atacan directamente su membrana plasmática causando citólisis. Se cree que detectan células anómalas por el reconocimiento de glucocálix alterado o cuando las células infectadas o tumorales presentan péptidos propios en un contexto de MHC de clase 1. Estas células son producidas en la médula ósea y su función es atacar a células infectadas, hongos, bacterias y virus mediante la secreción de citocinas y enzimas como perforinas y granzimas. Su actividad se ve favorecida por ciertas citocinas. Un eritrocito es una célula sanguínea que transporta oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Aunque los eritrocitos no tienen un papel directo en el sistema inmunológico en términos de combatir patógenos o producir anticuerpos, su presencia es crucial para mantener la homeostasis del cuerpo y garantizar la entrada adecuada de oxígeno a los tejidos. Además, los eritrocitos pueden ser reconocidos por el sistema inmunitario en ciertas condiciones, como en el caso de las enfermedades autoinmunes, donde se pueden producir anticuerpos contra los eritrocitos, resultando en trastornos como la anemia hemolítica autoinmunitaria. La transducción de señales es el proceso mediante el cual una señal química o física se transmite a través de una célula como una serie de eventos moleculares. Esto incluye la fosforilación de proteínas catalizada por proteínas quinasas, que finalmente da como resultado una respuesta celular. Esta está compuesta por un emisor. El emisor es la célula o estructura que produce o libera una señal química o física. Puede ser una célula inmunológica como un linfocito, incluso una molécula secretada por una célula como citocinas o anticuerpos. Este emisor es responsable de iniciar la señalización al liberar la señal. El receptor es una proteína o estructura en la superficie celular o dentro de la célula que detecta la señal. Los receptores son específicos para ciertas señales y pueden ser receptores de membrana o receptores intracelulares. Cuando la señal se une al receptor, se desencadena una serie de eventos dentro de la célula. Y el mensaje es la señal en sí misma, que puede ser química como una hormona o un factor de crecimiento, o física como luz o presión mecánica. El mensaje se transmite desde el emisor al receptor. Una vez que el receptor detecta el mensaje, se inicia una cascada de señalización que conduce a una respuesta celular específica.
En inmunología, las señales endocrinas, paracrinas y autocrinas son diferentes formas de comunicación entre células. La señalización endocrina, en este tipo de señalización, las células liberan hormonas en el torrente sanguíneo. Estas hormonas viajan a través de la sangre y afectan a células distantes en diferentes partes del cuerpo. Un ejemplo de ello es la insulina producida por el páncreas, que regula el nivel de azúcar en sangre y afecta a múltiples tejidos. La señalización paracrina es la señalización donde las células liberan moléculas señalizadoras que afectan a células cercanas. Estas moléculas no viajan a través del torrente sanguíneo, sino que actúan localmente. Ejemplo de ello son las citoquinas liberadas por células inmunitarias para coordinar respuestas inflamatorias. Y la señalización autócrina, que en este caso las células se envían señales a sí mismas. La célula emisora libera moléculas señalizadoras que se unen a sus propios receptores en la superficie celular. Un ejemplo de ello son las células cancerosas, que pueden producir señales autócrinas para estimular un propio crecimiento. Ahora bien, las características de la acción hormonal. La acción hormonal es un proceso fundamental en el cuerpo humano. Una hormona es una sustancia química biológicamente activa producida y liberada por una glándula endocrina. Las hormonas actúan como mensajeros químicos, transmitiendo señales a células u órganos específicos. La estructura química de las hormonas determina su mecanismo de acción y la localización de su receptor en las células diana. Las hormonas no inician directamente reacciones bioquímicas, sino que se ajustan al ritmo que éstas se originan. Sus características más destacables es que tienen redundancia. Esta redundancia se refiere a la existencia de múltiples vías o mecanismos que pueden llevar a cabo una función similar. En el sistema inmunológico, esto significa que hay diversas moléculas o rutas que pueden activarse para lograr una respuesta específica. La redundancia proporciona robustez al sistema, ya que si una vía falla, otras pueden compensarla. La amplificación. La amplificación implica aumentar la magnitud de una señal o respuesta. En inmunología, esto ocurre cuando una pequeña cantidad de estímulo inicial, como la unión de un antígeno a un receptor, desencadena una cascada de eventos que resulta en una respuesta inmunitaria más fuerte. Por ejemplo, la activación de un linfocito B puede llevar a la producción de muchos anticuerpos que amplifican la defensa contra el antígeno. La integración se refiere a la coordinación de múltiples señales o vías para lograr una respuesta específica. En el sistema inmunológico, las señales de diferentes células como linfocitos, células presentadoras de antígeno y células efectores se integran para orquestar una respuesta inmunitaria efectiva. La integración asegura que todas las partes del sistema trabajen juntas de manera armoniosa. Y la cooperatividad. Esta implica que varios componentes trabajen juntos para lograr un objetivo común. En inmunología, esto se ve en la interacción entre células inmunitarias y moléculas señalizadoras. Por ejemplo, las células T cooperan con las células B para activar la producción de anticuerpos y las citocinas secretadas por diferentes células colaboran para modular la respuesta inmunitaria. La retroacción negativa es un mecanismo crucial en la inmunología y otros sistemas biológicos. Es un tipo de regulación en la que el producto final de un proceso reduce el estímulo de ese mismo proceso. En el contexto inmunológico, esto significa que cuando se alcanza una respuesta inmunitaria adecuada, se activan mecanismos para atenuar o apagar la respuesta. Como ejemplos, tenemos la regulación de la respuesta inmunitaria. Después de una infección, los linfocitos y otras células inmunitarias se activan para combatir al patógeno. Una vez que el patógeno está bajo control, se inicia una retroalimentación negativa para reducir la actividad inmunitaria y evitar daños excesivos en los tejidos sanos. Un mensaje hidrofílico en inmunología sería aquel que fluye fácilmente y se integra bien en la comunicación celular. Estos mensajes son reconocidos eficientemente por las células inmunitarias y desencadenan respuestas específicas. Por ejemplo, cuando un antígeno como una proteína viral se une a receptores células B, se genera una señal hidrofílica que activa la producción de anticuerpos específicos para combatir la infección. Y los mensajes hidrofóbicos en inmunología sería aquel que no se mezcla fácilmente con las células o no es reconocido de manera efectiva. Estos mensajes pueden ser desafiantes para las células inmunitarias y no desencadenar una respuesta adecuada. Por ejemplo, algunos antígenos ocultos en el interior de las células tumorales pueden ser hidrofóbicos y escapar de la detección inmunológica. Los segundos mensajeros son moléculas de señalización intracelular liberadas por la célula en respuesta a los primeros mensajeros, que son moléculas de señalización extracelular. El AMPC, el monofosfato de adenosina cíclico, es un nucleótido derivado del ATP mediante la acción de la adenilciclasa. Funciona como un segundo mensajero en muchas vías metabólicas y respuestas celulares. Participa en la señalización de lucha o huida y en otras funciones celulares. Su síntesis se desencadena por la presencia de la hormona primaria que se une al receptor.
NO o óxido nítrico es un gas que actúa como segundo mensajero. Se origina en las células endoteliales y neuronales. Tiene funciones como la vasodilatación, la regulación del sistema inmunológico y la transmisión neuronal. Su síntesis está relacionada con la activación de la enzima óxido nítrico sintasa. Y el calcio, es un ion que actúa como segundo mensajero dentro y entre compartimentos celulares. Participa en una variedad de procesos celulares como la concentración muscular, la secreción de neurotransmisores y la activación de enzimas. Su concentración intracelular está finamente regulada por canales y bombas de calcio. Los canales iónicos son fundamentales para la función inmunológica al permitir la comunicación y el equilibrio iónico en las células del sistema inmunológico. Los receptores acoplados a proteínas, en este caso a proteína G, GPSR, son una familia importante de proteínas de receptores transmembrana que desempeñan un papel crucial en la comunicación celular y la transducción de señales. La estructura de los GPSR consta de 7 dominios helicoidales o transmembrana en un extremo amino extracelular y un extremo carboxi intracelular. Estos receptores son capaces de detectar y responder a una amplia gama de ligandos como compuestos sensibles a la luz, olores, feromonas, hormonas y neurotransmisores. Los receptores de tirosina quinasa RTK son una categoría crucial de proteínas de receptores de superficie celular que desempeñan funciones fundamentales en la mediación de respuestas celulares a diversas señales extracelulares, como factores de crecimiento, citocinas y hormonas. Las ROS, como las NOS, son importantes en la señalización celular y en la respuesta del sistema inmunológico, pero su desregulación puede conducir a diversos trastornos y enfermedades. La regulación cuidadosa de estas especies reactivas es crucial para mantener la homeostasis celular y la salud general del organismo. Las ROS, especies reactivas de oxígeno, y las NOS son especies reactivas de nitrógeno, son como pequeñas chispas en nuestras células que pueden ser útiles o dañinas. Las ROS son como las chispas que se producen cuando se enciende un fuego. Son creadas en nuestras células durante procesos normales, pero demasiadas pueden causar problemas. Pueden actuar como señales de advertencia, pero en grandes cantidades pueden dañar nuestras células y causar enfermedades. Las NO son como las chispas que se producen cuando hay una tormenta eléctrica. Son importantes para la comunicación entre nuestras células y para mantener nuestro cuerpo funcionando correctamente, pero si hay demasiadas pueden ser peligrosas y de igual manera dañar las células. Las inmunoglobulinas son moléculas fabricadas por linfocitos B y células plasmáticas. Su función principal es colaborar con la defensa del organismo. Son una de las proteínas más abundantes en el suero sanguíneo después de la albumina. Aquí se encuentran cadenas ligeras, que es un monómero de inmunoglobulina que contiene 2 cadenas ligeras K idénticas o 2 cadenas ligeras idénticas, pero nunca una de cada una. Las cadenas ligeras L contienen un dominio variable BL y un dominio constante CL. Cada dominio está formado por alrededor de 110 aminoácidos y un puente disulfuro intracatenario. Las regiones variables, tanto en las cadenas ligeras como en las pesadas, reciben esta denominación por la variación existente en su secuencia de aminoácidos entre las inmunoglobulinas sintetizadas por diferentes linfocitos B. Las cadenas pesadas contienen un dominio variable BH y 3 o 4 dominios constantes CH. Los dominios variables de las cadenas pesadas H son extremadamente diversos y los dominios constantes muestran una variabilidad relativamente limitada para los miembros de un mismo isotipo. Las cadenas pesadas delta y alfa están formadas por 3 dominios constantes CH1, CH2, CH3 y las cadenas pesadas tienen un cuarto dominio constante que es el CH4, los que las hace más largas y pesadas que las cadenas delta y o alfa. El FAB o fragmento de unión al antígeno epítopo es producido por la escisión de la molécula de inmunoglobulina en la que la papaína actúa como mediador. Contiene BH, CH, BL y CL. La papaína genera 2 fragmentos FAB a partir de un monómero de inmunoglobulina. Cada uno de ellos tiene un sitio de unión a epítopo. El FS o fragmento constante o fragmento cristalizable es producido por la escisión de la molécula de inmunoglobulina con papaína. La porción FC contiene las regiones CH2, CH3 y para la IgM y la IgE, CH4 de la molécula de la inmunoglobulina. Se encarga de muchas de las actividades biológicas que tienen lugar tras el reconocimiento de un epítopo. La región FC también incluye en la vida media del anticuerpo en la circulación sanguínea. La región bisagra en las moléculas de anticuerpos es fundamental para la diversidad y funcionalidad del sistema inmunológico. La región bisagra permite que las
que los dos brazos del anticuerpo se muevan de forma independiente. Esto es crucial para la adaptabilidad en la unión de antígenos. La región bisagra se encuentra entre los dominios FAB y FC de la molécula del anticuerpo. Acción de la papaína en IG. La papaína es una enzima proteolítica que se utiliza en el laboratorio para clivar o cortar las moléculas de inmunoglobulinas IG. Cuando se somete una molécula de IG a la acción de la papaína, se liberan diferentes fragmentos proteicos. El fragmento FC, que se produce un corte en la cadena pesada de la IG a nivel de la zona bisagra. En el fragmento FC se define la actividad biológica, la clase y subclase de las cadenas pesadas. Los fragmentos Fab se obtienen dos fragmentos Fab, cada uno de ellos es por donde la molécula de IG se une a los antígenos. En resumen, la papaína actúa sobre la IG para generar fragmentos que tienen funciones específicas en la respuesta inmunológica. Funciones de las inmunoglobulinas relacionadas con la neutralización y la opsonización. La neutralización. En las inmunoglobulinas tiene la función de unirse a los agentes antigénicos de manera específica y selectiva. Al unirse a los antígenos, las inmunoglobulinas pueden neutralizar su actividad. Esto impide que los patógenos como virus o bacterias infecten las células huésped o causen daño. La opsonización es un proceso en el que las inmunoglobulinas recubren las partículas extrañas como bacterias o células dañadas. Al hacerlo, facilitan la fagocitosis por parte de células fagocíticas como los macrófagos. La opsonización mejora la eficiencia de la eliminación de patógenos y células anormales. Ahora bien, existen 5 tipos de inmunoglobulinas, cada una con un objetivo específico. La IG, inmunoglobulina G, representa aproximadamente el 70 al 75% de todas las inmunoglobulinas en la sangre. Tiene funciones de neutralización que se une a antígenos y los neutraliza, la opsonización que facilita la fagocitosis por parte de células como los macrófagos, la activación del sistema del complemento que inicia una respuesta inmunitaria y la transferencia placentaria. Es la ya que es la única inmunoglobulina que puede cruzar la placenta y proporcionar inmunidad pasiva al feto y al recién nacido. La IgM, inmunoglobulina M, es la primera en producirse en respuesta a un antígeno o microorganismo. Porta funciones como la activación de la respuesta inmunitaria primaria, buen activador del sistema del complemento y participa en la aglutinación. La IgA, inmunoglobulina A, se encuentra en secreciones mucosas como la saliva, las lágrimas o la leche materna. Porta funciones como protección de superficies mucosas, neutralización de patógenos en las mucosas. La IgE, inmunoglobulina E, implicada en las alergias y respuestas a parásitos. Porta funciones como mediadora de reacciones alérgicas y activa células como los mastocitos. La IgD, inmunoglobulina D, es una función menos conocida, pero está presente en la superficie de los linfocitos B. El activador del complemento. El término complemento se refiere a un conjunto de enzimas y proteínas del sistema inmunitario, tanto innato como adaptativo, que actúan como defensas solubles contra los patógenos que evitan el contacto celular. Un conjunto de proteínas reguladoras presentes en la circulación o unidas a membranas celulares propias, controla la actividad del sistema de complemento. En el sistema inmunitario innato, el complemento puede activarse a través de dos vías: la vía alternativa, donde se reconocen características específicas en la superficie del antígeno, y la vía de lectina de unión amanosa, MBL. En el sistema inmunitario adaptativo, el complemento también puede activarse a través de la vía clásica, que comienza con la formación de complejos antígeno-anticuerpo. Independientemente de la vía de activación, las funciones del complemento incluyen la lisis de bacterias, células y virus, la promoción de la fagocitosis, opsonización, la inducción de la inflamación y la liberación de moléculas reguladoras del sistema inmunitario, así como la eliminación de complejos inmunológicos en circulación. Ahora bien, en inmunología estos conceptos se refieren a conceptos importantes relacionados con la respuesta inmunitaria y la señalización celular. El PAMS, que son patrones moleculares asociados a patógenos, son estructuras moleculares conservadas presentes en patógenos como bacterias, virus y hongos. Son reconocidos por receptores de reconocimiento de patrones como los receptores de tipo TOL, TLR, y los receptores citoplasmáticos tipo NOT, NLR. Algunos ejemplos de PAMS incluyen el lipopolisacárido, LPS, de las bacterias gram negativas, el péptido diglicano y los ácidos nucleicos virales. Los DAMs son patrones moleculares asociados al peligro. Son moléculas liberadas por células dañadas o moribundas debido a traumatismos, infecciones o daños. Actúan como señales de alarma para el sistema inmunológico. Algunos ejemplos de DAMs incluyen el ADN y el ARN citosólicos, las proteínas de choque térmico y los ácidos nucleicos mitocondriales.
Los TLR, receptores de tipo TOL, son una familia de receptores de superficie celular que reconocen PAMs y DAMs. Se encuentran en células inmunitarias como macrófagos y células dendríticas. La activación de los TLR desencadena respuestas inflamatorias y la producción de citocinas. Los NOD, receptores citoplasmáticos de tipo NOD, son receptores citoplasmáticos que detectan fragmentos de peptidoglicano, participan en la respuesta inmunitaria innata y la regulación de la inflamación. NF-κB, factor nuclear kappa B. El NF-κB es un factor de transcripción que regula la expresión de genes relacionados con la inflamación, la supervivencia celular y la respuesta inmunitaria. Su activación está influenciada por los TLR y otros estímulos. TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa. El TNF-alfa es una citocina proinflamatoria producida principalmente por macrófagos. Juega un papel importante en la inflamación, la apoptosis y la defensa contra infecciones. Las interleucinas son un grupo de citoquinas, proteínas de señalización, que comunican mensajes entre diferentes partes del sistema inmunitario. La mayoría de las interleucinas son sintetizadas por los linfocitos T, CD4, colaboradores, junto con otras células como los monocitos, los macrófagos y las células endoteliales. Estas moléculas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo, la diferenciación y la activación de los linfocitos T y B, así como las células hematopoyéticas. Las interleucinas son esenciales para modular el crecimiento, la diferenciación y la activación de las células inmunitarias durante las respuestas inflamatorias e inmunitarias. La fagocitosis es un proceso mediante el cual ciertas células, como los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos e incluso los linfocitos B, en ciertas etapas ingieren y descomponen microorganismos y otras partículas. Estas células son parte del sistema de limpieza del cuerpo, no solo defendiéndolo contra microbios al ingerirlos, sino también eliminando los desechos celulares y otras partículas que se producen como parte de las funciones normales del cuerpo. La quimiotaxis, por otro lado, se define como la orientación o el movimiento de un organismo o de una célula móvil en respuesta a la presencia de ciertas sustancias químicas en el ambiente a su alrededor. Puede manifestarse como un movimiento hacia la fuente del estímulo químico o en su contra, alejándose de este. Ahora bien, existe algo denominado fagocitosis fallida, que esto se refiere a un proceso en el cual las células fagocíticas no pueden realizar eficazmente la fagocitosis de las partículas extrañas o los microorganismos invasores. Esto puede deberse a varias razones, como la falta de reconocimiento adecuado de las partículas por parte de los receptores de la célula fagocítica, la incapacidad de formar vesículas fagocíticas adecuadas o la resistencia de los microorganismos a ser fagocitados debido a su virulencia o a la producción de factores que inhiben la fagocitosis. La fagocitosis fallida puede comprometer la capacidad del sistema inmunológico para defender el cuerpo contra las infecciones y otras amenazas, lo que puede llevar a una mayor susceptibilidad de enfermedades. Dentro del mismo término de fagocitosis existe la evasión de fagocitos. La evasión de fagocitos se refiere a las estrategias empleadas por algunos microorganismos como bacterias patógenas para evitar ser fagocitados por las células del sistema inmunitario, como los macrófagos y los neutrófilos. Estos microorganismos han desarrollado diversas adaptaciones para eludir o resistir la fagocitosis y así poder establecer infecciones en el organismo del huésped. Algunas estrategias utilizadas por los microorganismos para evadir la fagocitosis incluyen la producción de capas protectores externas que dificultan el reconocimiento por parte de receptores fagocíticos, la inhibición de la formación de vesículas fagocíticas, la manipulación de señales de los receptores de la célula fagocítica para evitar su activación y la producción de toxinas que pueden dañar o matar a las células fagocíticas. Estas estrategias permiten a los microorganismos evadir la respuesta inmunitaria del huésped y persistir en el organismo, lo que puede llevar a la propagación de la infección y al desarrollo de enfermedades. La endocitosis es el conjunto de mecanismos por los cuales las células permiten la entrada efectiva de distintos materiales. Este mecanismo de entrada, la endocitosis, permite que las moléculas de gran tamaño, partículas e incluso mezclas en solución ingresen a la célula. Esto ocurre a través de invaginaciones o sacos que se originan en la membrana celular, formando vesículas que se procesan en el citoplasma mediante la maquinaria digestiva celular. La histocompatibilidad permite la codificación de los antígenos de histocompatibilidad. Se ha calculado que existen varios grupos de estos locus, probablemente más de 100. Entre estos están las moléculas codificadas por el complejo principal de histocompatibilidad MHC. Del MHC
1 y 2, excepto algunos locus cuya expresión no se comprende. Los productos de los genes de histocompatibilidad se expresan de forma codominante. En el complejo principal de histocompatibilidad contamos que tiene características fundamentales como que es poligénico, polimórfico, es codominante del padre y de la madre y expresa proteínas llamados HLA. La codominancia significa que se expresan ya sea con una sola copia, heterocigotos o hemicigotos, o como dos copias, homocigotos. Por lo tanto, un individuo heterocigoto en un locus determinado de histocompatibilidad expresaría de forma simultánea tanto la molécula H1A como la molécula H1B en la misma superficie celular. Con otros locus de histocompatibilidad pasaría lo mismo. La terminología aquí es la que se aplica en los seres humanos. El H2 de los seres humanos no debe confundirse con el H2 de los ratones, que es el MHC múrido. El MHC de los seres humanos se denomina antígeno leucocítico humano, HLA. El poligenismo es una teoría que sostiene que la especie humana se divide en razas cuyo origen se debe a diferentes linajes. Según esta teoría, los homínidos que vivían en África salieron en una primera oleada y años después los humanos evolucionados salieron en una segunda oleada de África y se encontraron con los habitantes de estas frases. En inmunología, este concepto va más apegado que en esta parte del poligenismo se pueden destacar que las moléculas son codificadas por múltiples genes como gen A, B y C, entre otros más. El polimorfismo se refiere a fenotipos alternativos irreversibles provocados por el ambiente o el genotipo. Un ejemplo de polimorfismo son las langostas migratorias que desarrollan diferentes morfotipos según señales ambientales como la densidad poblacional. En genética, el polimorfismo se refiere a la existencia de variantes genéticas en una población como diferentes alelos para un gen específico. El polimorfismo es fundamental para la variabilidad y adaptación de las especies. La estructura de MHC1 y MHC2 porta una función de algunas moléculas del sistema de histocompatibilidad como el MHC1 y MHC2. Son bien conocidas, pero hay poco conocimiento sobre otros antígenos de histocompatibilidad que no pertenecen al MHC. Estos antígenos codificados por numerosos genes en varios cromosomas, incluidos X y Y, tienen la capacidad de presentar fragmentos peptídicos en la superficie celular. Estos fragmentos pueden originarse tanto de proteínas citosólicas como de moléculas fagocitadas y degradadas. Es esencial destacar que estos fragmentos provienen de células del donante trasplantado, no de microorganismos infecciosos. El MHC1, presentación de antígeno endógeno. Un antígeno proteico endógeno se encuentra en el citosol, es unido a proteínas de ubiquitina. Ubiquitina marca las proteínas que han de ser degradadas. La proteína ubiquitina es procesada por el proteosoma, el cual es un organelo de 28 proteasas que destruyen las proteínas ubiquitina. Así obtienen péptidos de muchos tamaños. Los péptidos de MHC se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. La hendidura de MHC1 se coloca una proteína, tapacina, impide que sea ocupado la hendidura antes de tiempo y se conforman vesículas. Los peptídicos obtenidos por el proteosoma del antígeno se unen a las vesículas de MHC1. La tapacina se degrada y el péptido antígeno se mete a la hendidura, así este complejo se dirige a la membrana, donde aquí se hace la presentación a otra célula como CD8 con otros receptores. Identifica si es un péptido extraño o propio y decide destruir o no a la célula. Ahora bien, el MHC2 o antígeno exógeno de presentación porta que los péptidos de MHC2 se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso. Una proteína L1 protege la hendidura de ser ocupada, se forma una vesícula. Las proteínas antigénicas son de origen externo, estas entran a la célula por medio de fagocitosis, se forma un fagosoma que luego se une con un lisosoma haciendo una fagolisosoma. Esto genera destrucción de las proteínas fagocitadas. Los péptidos obtenidos se unen a la vesícula de MHC2. La proteína L1 protege la hendidura de MHC2, se rompe, así los péptidos antígenos exógenos entran a la hendidura. La vesícula se dirige a la membrana celular donde son presentadas a CDH. Si CDH decide que es extraña, produce citocinas que activan a macrófagos, linfocitos B, etc.
La inmunología de las mucosas se refiere al estudio del sistema inmunitario presente en las membranas mucosas del cuerpo humano, como las del tracto respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. Estas mucosas actúan como barreras protectoras contra patógenos y otras sustancias extrañas que intentan ingresar al cuerpo a través de estas superficies. El sistema inmunitario de las mucosas incluye varios componentes, como células especializadas, como los linfocitos y las células dendríticas y las células epiteliales, así como anticuerpos secretados y otras moléculas inmunes. Estos componentes trabajan juntos para prevenir la colonización y la infección por patógenos, así como para tolerar antígenos inocuos como los alimentos y la microbiota normal del cuerpo. La inmunología de las mucosas es crucial para mantener la homeostasis y la salud del organismo, y su disfunción puede conducir a enfermedades autoinmunes, alergias y enfermedades infecciosas. El tejido de las mucosas porta tres capas: epitelio, que tiene contacto directo con la luz del órgano; tejido conectivo, es su base, la lámina propia; y en algunos casos, como cuando se trata del intestino, está la capa de músculo liso. La inmunología de las mucosas, en el sistema inmunitario de las mucosas, es complejo y está formado por diversas células y moléculas que trabajan en conjunto para proteger al organismo. Algunos componentes importantes de la inmunidad mucosa incluyen los linfocitos, que son un tipo de célula inmunitaria que desempeñan un papel crucial en la respuesta inmunitaria adaptativa. En las mucosas, los linfocitos T y B están presentes en grandes cantidades y son responsables de reconocer y eliminar patógenos. Anticuerpos, los anticuerpos o inmunoglobulinas, son proteínas producidas por los linfocitos B en respuesta a la presencia de patógenos. En las mucosas se encuentran principalmente las inmunoglobulinas del tipo IgA, que ayudan a prevenir la colonización de patógenos en las superficies mucosas y neutralizan toxinas y microorganismos. Células epiteliales. Las células epiteliales que recubren las membranas mucosas tienen la capacidad de secretar mucosidad, un líquido viscoso que atrapa y elimina patógenos y otras partículas extrañas. Además, estas células pueden producir moléculas antimicrobianas que ayudan a combatir las infecciones. Y las células inmunitarias innatas. Además de los linfocitos, las mucosas también contienen células inmunitarias innatas como los macrófagos, las células dendríticas y los neutrófilos, que pueden reconocer y destruir patógenos de manera rápida y eficiente. Las células mucosas son un tipo de células que se encuentran en las membranas mucosas del cuerpo humano, como las del tracto respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. Estas células tienen la función de secretar mucosidad, un líquido viscoso que recubre y protege estas superficies. La mucosidad actúa como una barrera física contra patógenos y otras sustancias extrañas, atrapándolos y evitando que penetren en el cuerpo. Además, la mucosidad contiene componentes del sistema inmunitario como anticuerpos y enzimas que ayudan a combatir las infecciones. Las células mucosas son fundamentales para mantener la integridad y la función de las membranas mucosas, contribuyendo así la protección del organismo contra enfermedades y lesiones. En inmunología, las células parietales y principales se refieren a tipos celulares específicos que se encuentran en el estómago y desempeñan funciones importantes en el mantenimiento de la homeostasis y la defensa contra patógenos. Las células parietales, estas células son responsables de secretar ácido clorhídrico, HCl, en el estómago, lo que contribuye a la digestión de los alimentos y al mantenimiento de un pH ácido en el ambiente gástrico. Además de su función digestiva, las células parietales también desempeñan un papel en la inmunología gástrica, al proporcionar un ambiente ácido que puede ayudar a destruir patógenos y prevenir infecciones. Las células principales, también conocidas como células oxínticas, son otro tipo de células gástricas que se encuentran en el estómago. Estas células secretan pepsinógeno, una forma inactiva en la enzima pepsina, que es crucial para la digestión de las proteínas en el estómago. La pepsina se activa en un ambiente ácido proporcionado por el ácido clorhídrico secretado por células parietales. Los enterocitos son células especializadas que se encuentran en la mucosa del intestino delgado y del intestino grueso. Son responsables de varias funciones importantes relacionadas con la digestión, la absorción de nutrientes y la protección del tracto gastrointestinal. Algunas de las funciones clave de los enterocitos incluyen absorción de nutrientes, pues tienen microvellosidades en su superficie apical que aumentan la superficie de absorción. Estas microvellosidades están cubiertas por enzimas digestivas y transportadores de nutrientes que ayudan en la absorción de nutrientes digeridos como carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales desde el intestino hacia la sangre y el sistema linfático. La secreción de mucosidad
Los enterocitos secretan mucosidad que recubre la superficie del epitelio intestinal, proporcionando lubricación y protección contra daños físicos y químicos. La mucosidad también actúa como una barrera contra patógenos y toxinas, ayudando a prevenir infecciones y lesiones en la mucosa intestinal. La producción de péptidos antimicrobianos, los enterocitos pueden secretar péptidos antimicrobianos como defensivas y péptidos catiónicos que contienen propiedades bactericidas y ayudan a controlar la proliferación de microorganismos patógenos en el intestino. Y la regulación de la barrera epitelial. En los enterocitos desempeñan un papel crucial en la regulación de la permeabilidad de la barrera epitelial intestinal, mantienen la integridad de las uniones estrechas entre las células epiteliales, controlando el paso selectivo de moléculas y nutrientes a través de la barrera intestinal y evitando la entrada de patógenos y toxinas al torrente sanguíneo. Las células M tienen una estructura única que les permite realizar esta función de transporte de antígenos. Están especializadas en la endocitosis mediada por receptores, lo que significa que son capaces de capturar partículas y microorganismos del lumen intestinal mediante la formación de vesículas de endocitosis. Estas vesículas transportan los antígenos capturados a través de la célula M y los liberan en el lado basal, donde están en contacto con las células inmunitarias subyacentes, como los linfocitos y las células dendríticas. La captación y el transporte de antígenos por las células M son importantes para iniciar la respuesta inmunitaria locales en el intestino, ya que permiten que el sistema inmunológico reconozca y responda a los patógenos invasores y otros antígenos presentes en el lumen intestinal. Esto es crucial para la defensa contra infecciones y para mantener la homeostasis intestinal. Los nódulos de Peyer son estructuras especializadas del tejido linfoide que se encuentran en la mucosa del intestino delgado, principalmente en el ilion, la sección final del intestino delgado antes de llegar al colon. Estos nódulos son parte del tejido linfoide asociado en el intestino GALT, por sus siglas en inglés, que constituye una parte importante del sistema inmunitario del tracto gastrointestinal. Los nódulos de Peyer están compuestos principalmente por folículos linfoides que contienen linfocitos B y células dendríticas. Estas células son importantes para la respuesta inmunitaria en el intestino, ya que ayudan a detectar y responder a los patógenos y antígenos que entran en contacto con la mucosa intestinal. La función principal de los nódulos de Peyer es servir como sitios de vigilancia inmunológica en el intestino delgado. Cuando los antígenos provenientes de alimentos, microorganismos o toxinas entran en contacto con la mucosa intestinal, son capturados por las células presentadoras de antígeno, APC, presentes en los nódulos de Peyer. Estas APC procesan y presentan los antígenos a los linfocitos T y B, lo que desencadena respuestas inmunitarias adaptativas específicas contra los invasores. Además de su función inmunológica, los nódulos de Peyer también pueden desempeñar un papel en la tolerancia inmunológica y ayudando al sistema inmunitario a tolerar los antígenos alimentarios y microbianos inocuos para evitar reacciones autoinmunes o inflamatorias excesivas en el intestino. Antes de continuar con la opsonización, es necesario hablar de las generalidades del sistema de complemento. El sistema de complemento tiene varias funciones importantes en la inmunidad innata y adaptativa. Estas incluyen la opsonización de patógenos para facilitar su fagocitosis por células del sistema inmune, la lisis directa de patógenos mediante la formación de complejos de ataque a membrana, la regulación de la inflamación y la modulación de la respuesta inmune adaptativa. Componentes. El sistema de complemento está compuesto por alrededor de 30 proteínas diferentes que se activan en cascada en respuesta a la presencia de patógenos o a la unión de anticuerpos a antígenos. Estas proteínas se encuentran en forma inactiva en la sangre y los fluidos corporales y se activan secuencialmente mediante proteólisis para desencadenar respuestas inmunitarias específicas. Tiene vías de activación. El sistema de complemento puede activarse a través de 3 vías principales: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de lectinas. También tiene la regulación. El sistema de complemento está finamente regulado por proteínas inhibidoras que evitan una activación excesiva y protegen a las células propias del daño. Estas proteínas reguladoras controlan la formación y estabilidad de los complejos de ataque a membrana y la actividad de las enzimas implicadas en la cascada de complemento. Ahora bien, la opsonización es un proceso vital del sistema inmunológico en el que las partículas extrañas como bacterias y virus son marcadas para su eliminación por las células fagocíticas. Este proceso implica el recubrimiento de los microorganismos
con moléculas especiales llamadas opsoninas, que incluyen anticuerpos y proteínas en sistema de complemento. Estas opsoninas se unen a los microorganismos y facilitan su reconocimiento por parte de los fagocitos, como los macrófagos y los neutrófilos. Una vez que los microorganismos están opsonizados, los receptores en la superficie de los fagocitos reconocen las opsoninas y activan las células fagocíticas para que ingieran y destruyan los patógenos. Este proceso aumenta la eficacia de los fagocitosis al mejorar el reconocimiento y la eliminación de los microorganismos. En resumen, la opsonización es un mecanismo clave en la defensa del organismo contra las infecciones, facilitando la eliminación de los patógenos y contribuyendo a mantener la homeostasis inmunológica. La anafilotoxina es un término que abarca un grupo de proteínas pequeñas del sistema inmunitario, incluyendo fragmentos del sistema de complemento como C3A, C4A y C5A, así como el factor de activación de plaquetas PAF. Estas proteínas son capaces de desencadenar respuestas inflamatorias y alérgicas en el cuerpo. Cuando se liberan en el torrente sanguíneo, estas anafilotoxinas provocan la liberación de histamina y otras moléculas que aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos y atraen células inmunitarias hacia el sitio de inflamación. La anafilotoxina C5A en particular recluta y activa células inmunitarias para combatir patógenos invasores, pero una respuesta inflamatoria descontrolada puede contribuir a enfermedades autoinmunitarias, alérgicas y complicaciones como la sepsis. La bacteriólisis es un proceso mediante el cual las bacterias son destruidas o lisadas generalmente por la acción del sistema de complemento del sistema inmunitario. Durante la bacteriólisis, las proteínas del sistema de complemento se unen a la superficie de las bacterias y forman un complejo de ataque de membrana que provoca la formación de poros en la membrana bacteriana. Estos poros aumentan la permeabilidad de la membrana y conducen a la entrada de agua y otros solutos en la bacteria, lo que finalmente lleva a la lisis y muerte bacteriana. La bacteriólisis es un importante mecanismo de defensa del cuerpo contra infecciones bacterianas y contribuye a eliminar los patógenos invasores del organismo. La etapa enzimática es una fase clave del proceso de la bacteriólisis que forma parte del sistema de complemento del sistema inmunitario. Durante esta etapa, varias enzimas del sistema de complemento como la C3 convertasa y la C5 convertasa actúan sobre ciertas proteínas del plasma sanguíneo, desencadenan una cascada de reacciones enzimáticas. Estas reacciones culminan en la activación de proteínas efectores como la proteína C5b que se une a la superficie de las bacterias objetivo. Posteriormente se forma un complejo de ataque de la membrana MAC, por sus siglas en inglés, en la superficie de las bacterias, lo que lleva a la formación de poros en la membrana bacteriana. Estos poros provocan una pérdida de la integridad estructural de la membrana, lo que resulta en la lisis y destrucción de las bacterias. La etapa enzimática es fundamental para la eficacia de la bacteriólisis y representa un mecanismo importante de defensa del cuerpo contra las infecciones bacterianas. La vía lítica, la activación de la vía lítica terminal o lítica del complemento puede desencadenarse a través de cualquiera de las tres vías de activación: la vía alternativa, la vía MBL o la vía clásica. Esta vía culmina con la formación del complejo de ataque de la membrana MAC cuando C5b se une a las membranas bacterianas, dando inicio a una serie de eventos que conducen a la lisis de la célula. Tras la unión de C5b se suceden las uniones de C6, C7 y C8 que fortalecen la conexión con la membrana. Luego, múltiples moléculas de C9 se unen para formar un poro en la membrana, causando la pérdida de su integridad. Esto resulta en un descontrol en el flujo de electrolitos y finalmente la muerte lítica de la célula. La vía clásica es una de las tres vías de activación del sistema de complemento, junto con la vía alternativa y la vía de lectina de unión a manano, MBL. Esta vía se activa cuando los componentes del complemento interactúan con anticuerpos unidos antígenos en la superficie de patógenos, como bacterias o virus. La interacción entre la porción Fc de los anticuerpos y los componentes del complemento, como C1q, C1r y C1s, desencadena una cascada de reacciones enzimáticas que culminan la formación del complejo de ataque de membrana MAC. El MAC forma poros en la membrana de las células patógenas, lo que lleva a su lisis y destrucción. La vía clásica es parte crucial de la respuesta inmunitaria adaptativa, ya que implica la participación de anticuerpos producidos específicamente para cada antígeno invasor. Y la vía alterna es la vía alternativa, es una de las tres vías de activación del sistema de complemento, junto con la vía clásica y la vía de lectina de unión amanosa MBL. Se llama alternativa porque puede activarse de forma independiente de los anticuerpos. Esta vía se inicia cuando las proteínas de complemento como C3 se activan espontáneamente al entrar en contacto con superficies extrañas, como la de los microorganismos. La activación de C3 conduce a la formación de una enzima llamada convertasa que escinde más moléculas de C3, amplificando la
respuesta. Esto desencadena una cascada de eventos que resulta en la información del complejo de ataque de membrana, MAC, que perfora la membrana celular microorganismo objetivo causando su lisis y destrucción. La vía alternativa es una parte importante de la respuesta inmunitaria innata, proporcionando una rápida defensa contra los patógenos invasores. La vía de lectina son proteínas que se adhieren a carbohidratos específicos. La vía de lectina de unión a manosa MBL es activada por la unión de la MBL a residuos de manosa presentes en las glucoproteínas de ciertos microorganismos como Listeria, Salmonella y Candida albicans. La MBL es una proteína de la fase aguda, lo que significa que sus niveles aumentan rápidamente en respuesta a infecciones, inflamación u otros tipos de estrés. Una vez unida a los residuos de manosa apropiados, la MBL puede activar una serina proteasa llamada MAPS-MBL. La activación de la MAPS desencadena la activación secuencial de los componentes C2, C4 y C3 del sistema de complemento. La tolerancia inmunitaria es un mecanismo mediante el cual el sistema inmunitario reconoce y acepta los propios componentes del organismo, evitando así atacarlos y causar daño. Este proceso es esencial para prevenir respuestas autoinmunes donde el sistema inmunitario ataca erróneamente a las células y tejidos del propio cuerpo. La tolerancia inmunitaria se desarrolla durante el desarrollo fetal y continúa durante la vida, implicando la eliminación de linfocitos que reconocen antígenos propios, así como la regulación de la actividad de los linfocitos autorreactivos que logran escapar del proceso de eliminación. Los factores que la regulan en esta intolerancia inmunitaria son mecanismos como la selección clonal negativa, la acción de células reguladoras TRIGS, la inducción de anergia, la presentación de antígenos, la influencia de ciertas citocinas y el papel en la microbiota. Estos mecanismos aseguran que el sistema inmunitario reconozca y tolere los antígenos propios del organismo, evitando así la autoinmunidad. La tolerancia central se lleva a cabo durante las etapas iniciales del desarrollo de los linfocitos B en la médula ósea y de los linfocitos T en el timo. Normalmente, tanto los linfocitos B como los T que se unen a epítopos propios mueren por apoptosis durante las etapas iniciales del desarrollo. De esta forma, se eliminan grandes cantidades de linfocitos potencialmente autorreactivos antes de que entren al torrente circulatorio. La tolerancia periférica, existen unos cuantos mecanismos adicionales en conjunto denominados tolerancia periférica, encargados de controlar y eliminar los linfocitos B y T autorreactivos que salen de la médula ósea y del timo. Uno de los mecanismos es la inducción de anergia, un estado de falta de respuesta provocado en los linfocitos tras su unión con el antígeno linfocitos B o con el PMHC linfocitos. Otro mecanismo es la supresión, mediante el cual los linfocitos reguladores inhiben la actividad de otras células. Las clonas prohibidas son células T o B que tienen la capacidad de reconocer antígenos propios del organismo de manera fuerte o excesiva. Estas células pueden ser eliminadas durante el proceso de selección clonal negativa en la médula ósea o el timo para evitar reacciones autoinmunitarias. La eliminación de estas células es crucial para mantener la tolerancia inmunitaria y prevenir enfermedades autoinmunitarias. La selección positiva y negativa son procesos clave en la maduración y regulación del sistema inmunitario. En la selección positiva, las células inmunitarias en desarrollo, como linfocitos T, son expuestas a antígenos propios. Aquellas células que reconocen los antígenos propios de manera moderada y apropiada reciben señales de supervivencia y continúan su desarrollo. Este proceso asegura que las células inmunitarias sean capaces de reconocer una amplia variedad de antígenos, incluyendo los propios del organismo. En la selección negativa, ocurre cuando las células inmunitarias son expuestas a antígenos propios de manera excesiva o anormal. En este caso, las células inmunitarias que reaccionan fuertemente a los antígenos propios son eliminadas o desactivadas para prevenir reacciones autoinmunitarias. Este proceso tiene lugar principalmente en la médula ósea y el timo, donde las células T y B en desarrollo son sometidas a un riguroso escrutinio para evitar la autoinmunidad. Estos mecanismos, selección positiva y negativa, contribuyen significativamente a la tolerancia inmunitaria, ayudando al cuerpo a distinguir entre los antígenos propios y extraños y a prevenir enfermedades autoinmunitarias. La anergia en inmunología se refiere a la incapacidad de células del sistema inmunitario como los linfocitos T y B para responder a un antígeno específico. Esto puede ocurrir cuando estas células no reciben las señales adecuadas de activación o cuando se exponen repetidamente al antígeno sin las señales de activación necesarias. La anergia es importante porque contribuye a la tolerancia inmunológica, evitando respuestas inmunitarias inapropiadas contra antígenos propios y ayudando a prevenir enfermedades autoinmunes.
La supresión, por otro lado, en inmunología se refiere a los mecanismos que inhiben o reducen la actividad del sistema inmunitario. Estos mecanismos pueden ser naturales, como los procesos de regulación intrínseca del sistema inmunitario, o inducidos, como los tratamientos farmacológicos utilizados para controlar respuestas inmunitarias excesivas, como las enfermedades autoinmunes o las reacciones de rechazo en trasplantes de órganos. La supresión inmunológica es importante para mantener el equilibrio del sistema inmunitario y así evitar respuestas inapropiadas o excesivas que puedan causar daño en el cuerpo. La adición de receptores en inmunología se refiere al proceso mediante el cual los linfocitos B y T modifican los receptores de antígeno en su superficie para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno. En los linfocitos B, este proceso se denomina edición de receptor de las células B, BCR, mientras que en los linfocitos T se conoce como edición de receptor de las células T, TCR. Durante la edición del receptor, las células inmunológicas pueden modificar genéticamente los receptores de antígeno para mejorar su capacidad de reconocimiento de antígenos específicos y aumentar su efectividad en la respuesta inmunitaria. Este proceso es esencial para la generación de una respuesta inmunitaria adaptativa eficaz contra patógenos y agentes extraños. Los receptores de linfocitos T, TCR, son proteínas de membrana ubicadas en la superficie de los linfocitos T que les permiten reconocer antígenos específicos presentados por células presentadoras de antígeno, APC. Estos receptores juegan un papel fundamental en la inmunidad adaptativa al permitir que los linfocitos T identifiquen y respondan a las moléculas extrañas como las proteínas de virus o las moléculas asociadas a las células cancerosas. Los TCR están compuestos por dos cadenas proteínicas, alfa y beta, o epsilon y delta, que forman un complejo heterodinémico. Estas cadenas contienen regiones variables que les confieren la capacidad de unirse específicamente a un péptido antígeno presentado en el contexto de las moléculas del complejo principal de la histocompatibilidad MHC. En la superficie de las células APC, la interacción entre los TCR y el complejo peptídico MHC es crucial para la activación de los linfocitos T y el desencadenamiento de respuestas inmunitarias adaptativas contra amenazas externas. El SMAC significa Supramolecular Activation Cluster, grupo de activación supramolecular, y es una estructura que se forma en la interfaz entre la célula presentadora de antígeno APC y un linfocito T durante la activación inmunitaria. El SMAC consta de varias subestructuras organizadas que desempeñan roles específicos en la comunicación entre las células APC y el linfocito T durante la presentación del antígeno y la activación de las respuestas de la inmunidad adaptativa. Los receptores de células T, TCR y células B, BCR son componentes fundamentales del sistema inmunitario adaptativo y tienen roles específicos en la detección y respuesta frente a antígenos. Los receptores de células T, TCR son proteínas de membrana expresadas en la superficie de los linfocitos T. Reconocen péptidos antigénicos presentados en el contexto de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad MHC en la superficie de células presentadoras de antígeno APC. Los TCR constan de dos cadenas polipeptídicas, alfa y beta, en la mayoría de los linfocitos T, o gamma y delta en los linfocitos T, gamma delta. La diversidad en la región variable de los TCR se genera mediante la recombinación durante el desarrollo de los linfocitos T, lo que les permite reconocer una amplia gama de antígenos. Los receptores de células B, BCR, son complejos de proteínas de membrana presentes en la superficie de los linfocitos B. Reconocen directamente los antígenos solubles o superficiales sin necesidad de presentación por parte de APC. Los BCR constan de dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras unidas por puentes disulfuro. La diversidad de los BCR se genera mediante recombinación y mutación somática durante el desarrollo y la maduración de los linfocitos B, lo que les permite reconocer una amplia variedad de antígenos. Tras el reconocimiento del antígeno, los linfocitos B se activan y pueden diferenciarse en células plasmáticas productoras o de anticuerpos en linfocitos B o de memoria. La estructura de los TCR consta de dos cadenas polipeptídicas, alfa y beta. Por otro lado, los BCR consisten en dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras de proteínas, unidas entre sí por enlaces de disulfuro. La función de los TCR reconocen los peptídeos antígenos presentados en el contexto de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad MHC en la superficie de las células presentadoras de antígeno APC, y los BCR reconocen directamente antígenos solubles o superficiales sin necesidad de presentación por parte de APC. Algunas generalidades de la inflamación, la inflamación es una respuesta protectora del cuerpo contra lesiones y agentes patógenos caracterizada por rubor, calor, hinchazón, dolor y pérdida de función. Está regulada por mediadores químicos y se divide en fases aguda, subaguda y crónica. La inflamación aguda es rápida y localizada, mientras que la crónica es persistente y puede causar daño tisular. La inflamación es esencial para la defensa del organismo, pero requiere regulación cuidadosa para prevenir el daño excesivo. Los signos cardinales de la inflamación de la inmunología se refieren a los síntomas principales que indican la presencia
presencia de una respuesta inflamatoria en el cuerpo. Estos signos son rubor, enrojecimiento, calor, tumor, hinchazón, dolor y pérdida de función. Son manifestaciones clínicas observadas en el área afectada y son el resultado de la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular y la infiltración de células inflamatorias. En el sitio de la lesión o la infección, estos signos son importantes para el diagnóstico y la evaluación de la gravedad de la respuesta inflamatoria. Los cambios hemodinámicos en inmunología se refieren a las alteraciones en la circulación sanguínea que ocurren como parte de la respuesta inmunitaria del cuerpo. Estos cambios incluyen la vasodilatación, que aumenta el flujo sanguíneo hacia el área afectada, y el aumento de la permeabilidad vascular, que permite que las células y las moléculas del sistema inmunitario alcancen el sitio de la lesión o la infección con mayor facilidad. Estos cambios hemodinámicos son importantes para facilitar la migración de las células inflamatorias y para proporcionar nutrientes y las moléculas necesarias para la reparación y la defensa del tejido afectado. El exudado y el trasudado son dos tipos de fluidos que pueden acumularse en los tejidos corporales como resultado de procesos inflamatorios o patológicos. El exudado es un líquido inflamatorio que se filtra desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos afectados en respuesta a la inflamación. El exudado contiene altas concentraciones de proteínas plasmáticas, células inflamatorias y otras sustancias, y se caracteriza por ser rico en proteínas y tener una densidad específica alta. Se forma como resultado de la mayor permeabilidad vascular inducida por mediadores inflamatorios, lo que permite que más proteínas y células pasen del torrente sanguíneo al tejido. El trasudado es un líquido que se filtra desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos debido a cambios de presión hidrostática o en la permeabilidad vascular, generalmente no asociados con procesos inflamatorios activos. El trasudado contiene menos proteínas y células que el exudado y tiene una densidad específica más baja. Se forma debido a desequilibrios en las fuerzas de la presión hidrostática y homeostática en los vasos sanguíneos. El edema es la acumulación anormal de líquido en los tejidos del cuerpo, lo que resulta en hinchazón y aumento del volumen del área afectada. Se produce cuando hay un desequilibrio entre la cantidad de líquido que entra y sale de los vasos sanguíneos y los tejidos circundantes. El edema puede ser causado por diversas condiciones como insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, lesiones, reacciones alérgicas o inflamación. La pus, por otro lado, es un líquido espeso y amarillento que se forma en respuesta a una infección bacteriana. Está compuesto principalmente por células blancas de la sangre muertas, bacterias, tejido muerto y líquido inflamatorio con enrojecimiento, hinchazón y dolor en el área afectada. La formación de pus es parte de la respuesta del sistema inmunológico para combatir la infección y eliminar agentes patógenos del cuerpo. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos que desempeña un papel crucial en la inflamación y la respuesta inmunitaria. Se encuentra presente en las membranas celulares y se libera medianamente en la acción de la enzima fosfolipasa A2 en respuesta a estímulos como la lesión celular o la presencia de agentes patógenos. Una vez liberado, el ácido araquidónico puede ser metabolizado por diversas vías enzimáticas para producir mediadores inflamatorios como las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Estos mediadores contribuyen a la respuesta inflamatoria al aumentar la permeabilidad vascular, provocar la vasodilatación, reclutar células inmunitarias y potenciar la respuesta del dolor. El ácido araquidónico también juega un papel importante en la regulación de la homeostasis celular y la señalización neuronal. La cascada en inmunología se refiere a una serie de reacciones en cadena que ocurren como parte de la respuesta inmunitaria, especialmente en el sistema de complemento y en la coagulación sanguínea. Estas cascadas implican una secuencia de activaciones enzimáticas en la que cada paso activa el siguiente componente en la serie. En el caso del sistema de complemento, la cascada se activa mediante una de las tres vías, la vía clásica, alternativa o la vía de lectina. Una vez activada, la cascada de complemento produce una serie de proteínas que cooperan para eliminar patógenos, promover la inflamación y modular la respuesta inmunitaria. En la coagulación sanguínea, la cascada se inicia cuando se produce una lesión en un vaso sanguíneo. Esto desencadena una serie de reacciones enzimáticas que culminan en la formación de un coágulo sanguíneo para detectar la hemorragia y permitir la reparación del tejido dañado. En ambos casos, la cascada inmunológica es crucial para la defensa del cuerpo contra patógenos y para la reparación de tejidos lesionados. El COX-1, esta isomorfa de la ciclooxigenasa, está presente en muchas células del cuerpo y juega un papel fundamental en la regulación de funciones fisiológicas importantes como la protección, el revestimiento del estómago, la función renal y la regulación de flujo sanguíneo. Produce prostaglandinas que ayudan a mantener la mucosa gástrica y la función renal. El COX-2, la ciclooxigenasa 2, es inducida principalmente en respuesta a la inflamación y otros estímulos. Es responsable de la producción de prostaglandinas implicadas en la inflamación del dolor y la fiebre. La inhibición de COX es el objetivo principal de los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, los AINES, como ibuprofeno y naproxeno, que utilizan para aliviar el dolor y reducir la inflamación. El COX-3, inicialmente se propuso la existencia de una COX-3 para estudios más resistentes que sugieren en realidad podría ser variante de COX-1. Se ha implicado en la mediación de dolor y la fiebre, pero su papel exacto aún no está completamente claro y continúa siendo objeto de investigación.
La enzima LOX lipooxigenasa es una clase de enzima que cataliza la inserción de oxígeno molecular en ácidos grasos poliinsaturados como el ácido araquidónico para producir una variedad de productos bioactivos llamados leucotrienos. Estos compuestos tienen diversas funciones en el cuerpo, incluida la regulación inflamatoria y la respuesta inmunitaria. La inflamación aguda es una respuesta inmunitaria inicial del cuerpo a la lesión o infección destinada a eliminar el agente agresor y promover la curación. Por otro lado, la inflamación crónica es una forma prolongada de inflamación que puede persistir durante semanas, meses o incluso años. Mientras que la inflamación aguda es una respuesta rápida y de corta duración, la inflamación crónica es más prolongada y a menudo está asociada con una respuesta inmunitaria desregulada o la presencia de agentes patógenos persistentes. Inflamasoma. El inflamasoma es una estructura dentro de las células del sistema inmunitario que se activa en respuesta a señales de peligro, como infecciones o daño tisular. Su principal función es regular la liberación de ciertas proteínas inflamatorias como la interleucina 1-alfa, 1L1-alfa y la interleucina 1-8, 1L1-8, que desencadena respuestas inflamatorias en el cuerpo. Sitios activos de COX. Los sitios activos de COX de la enzima ciclooxigenasa COX son lugares donde se lleva a cabo la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. En el caso de la COX-1 y la COX-2, los sitios activos son muy similares, ya que estas enzimas comparten una estructura muy cercana. Estos sitios activos contienen residuos de aminoácidos que participan en la unión del sustrato y en la catálisis de la reacción química. Por otro lado, la COX-3, aunque menos situada, se cree que también tiene un sitio activo similar al de las isoformas de COX, aunque su estructura y función aún no están completamente claras. Los AINES o antiinflamatorios no esteroideos son un grupo de medicamentos utilizados para aliviar el dolor, para reducir la inflamación y bajar la fiebre. Funcionan principalmente inhibiendo la acción de las enzimas ciclooxigenasas COX, que son responsables de la producción de prostaglandinas, sustancias químicas que causan dolor, inflamación y fiebre en el cuerpo. Al inhibir estas enzimas, los AINES ayudan a reducir los síntomas asociados con condiciones antiinflamatorias como artritis, la tendinitis y otros trastornos musculoesqueléticos. El paracetamol, también conocido como acetaminofén, es un medicamento ampliamente utilizado para aliviar el dolor y reducir la fiebre. Se cree que actúa principalmente inhibiendo la producción de prostaglandinas en el cerebro. Las prostaglandinas son sustancias químicas que se liberan en respuesta a la enfermedad, lesión y que causan dolor e inflamación. A diferencia de los AINES como el ibuprofeno o naproxeno, el paracetamol no tiene propiedades antiinflamatorias significativas y no se utiliza comúnmente para tratar la inflamación. La derivación del ácido araquidónico a las lipoxigenasas LOX es un proceso en el que el ácido araquidónico, un ácido graso poliinsaturado presente en las membranas celulares, es metabolizado por enzimas llamadas lipoxigenasas para producir una variedad de productos llamados leucotrienos y lipooxinas. La hipersensibilidad tipo 1 es una reacción de hipersensibilidad inmediata. Se produce cuando el sistema inmunológico reacciona exageradamente ante alérgenos como polen, alimentos, ácaros del polvo, entre otros. Este tipo de hipersensibilidad desencadena la liberación rápida de histamina y otros mediadores inflamatorios, lo que causa síntomas como urticaria, picazón, estornudos, dificultad para respirar y anafilaxia. La hipersensibilidad tipo 2 implica la destrucción de células propias de anticuerpos o células inmunitarias. Por ejemplo, en la enfermedad del suero, los anticuerpos atacan a las células normales después de la exposición a suero o medicamentos. La hipersensibilidad tipo 3 se caracteriza por la formación de complejos inmunes entre antígenos y anticuerpos que se depositan en tejidos, desencadenan una respuesta inflamatoria. Y la hipersensibilidad tipo 4 es también conocida como hipersensibilidad retardada o de tipo celular, en medida por las células T y no por anticuerpos. La histamina es una sustancia química producida naturalmente por el cuerpo y está involucrada en diversas funciones fisiológicas. Es liberada por células inmunitarias conocidas como mastocitos y basófilos, como parte de la respuesta inflamatoria del cuerpo ante la presencia de alérgenos, lesiones o infecciones. La coagulación es un proceso vital que forma parte del sistema inmunitario, ya que ayuda al sangrado y a prevenir infecciones. Cuando se produce una lesión en un vaso sanguíneo, las plaquetas se activan y liberan sustancias químicas que inician una serie de acciones en cascada conocidas como cascada de coagulación. El factor tisular, también conocido como factor tisular de coagulación, es una proteína clave en la cascada de coagulación. Se encuentra en las células endoteliales, vasculares, subendoteliales y en ciertos tipos de células sanguíneas como los menocitos. La vía extrínseca e intrínseca y común son términos utilizados para describir diferentes etapas de la cascada
cascada de coagulación. Es un proceso crucial para detener el sangrado y mantener la homeostasis en el cuerpo. La vía extrínseca se activa por la exposición del factor tisular, también conocido como factor 3 al torrente sanguíneo debido a la lesión del tejido vascular. La vía intrínseca se activa cuando los factores de coagulación presentes en la sangre, como el factor 7, también conocido como factor de Hammond, se activa por el contacto con las superficies cargadas negativamente como el colágeno expuesto en subtotelio vascular. Y la vía común, después de la activación inicial en cualquiera de las vías extrínseca o extrínseca, ambas vías convergen en una serie de reacciones en cascada que culminan en la conversión de protombina o intrombina. Y la teoría celular es un principio fundamental en biología que establece que todos los organismos están compuestos de una o más células y que son la unidad estructural y funcional básica de la vida. Esta teoría postula que las células son la unidad más pequeña capaz de realizar todas las funciones vitales necesarias para la supervivencia de un organismo. La activación de plaquetas es un proceso crucial en la coagulación sanguínea que ocurre en respuesta a diversas señales. Dos vías importantes de activación son la activación por tromboxano y receptores de ADP. El tromboxano es una molécula liberada por las plaquetas activadas que amplifica la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. Los receptores P2Y, específicamente P2Y12, son activados por el ADP liberado en las plaquetas dañadas y desempeñan un papel en la activación y la agregación plaquetaria. Los exámenes de laboratorio como el tiempo de la protombina, el tiempo de protombina parcial activa PTT o APTT y el índice internacional normalizado INR son pruebas comunes utilizadas para evaluar la función de coagulación sanguínea. El PT mide la actividad de la vía extrínseca de la coagulación y está influenciado por factores como la vitamina K. El PTT evalúa la vía extrínseca y común de la coagulación y es sensible a los factores como el factor 8. El INR se utiliza para estandarizar los resultados del PT y ajustar dosis de anticoagulantes orales como la warfarina. La estructura de la fibrina es una proteína fibrosa clave en el proceso de coagulación de la sangre que forma una red tridimensional insoluble. Su estructura se compone principalmente de filamentos entrelazados formados por la polimerización de la fibrina soluble, que a su vez se genera a partir del fibrinógeno, una proteína soluble en el plasma. El fibrinógeno es una proteína inactiva de una enzima que necesita ser activada para llevar a cabo una función biológica específica. Estas enzimas inactivas son precursoras que requieren un proceso de activación generalmente mediante la escisión de parte de la molécula para convertirse en enzimas activas. Y finalmente, la coagulación avanza en el contexto de extracción dental se refiere a situaciones en las que la hemorragia parece haberse detenido, pero pues en realidad no, y se ha formado un coágulo de sangre adecuado.